para poder desmenuzarlos, desmenuzar su contenido y saber qué nos espera en el ya muy cercano 2019. Y justo para eso hoy nos acompaña Carlos Brown, él es economista y es coordinador en Fundar, el Centro de Análisis e Investigación. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por recibirme. Carlos, al contrario, a ver, este presupuesto muy esperado, ¿no? Que tenía muy nervioso a muchas personas, ha generado que se le califique de muchas maneras, ¿no? Entre algo pues extraño de leer en estos días ha sido que por un lado lo tachan de neoliberal, pero por otro de asistencialista. O sea, de pronto parece que es un presupuesto en estos términos un poco esquizoide, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo calificarías en lo general? Esquizoide como toda la campaña, creo yo, como los últimos 6 meses. A ver, lo califico distinto. O sea, creo que es un presupuesto distinto a lo que habíamos visto en muchísimos años. ¿En qué términos distinto? Distinto en que hay una revisión profunda del presupuesto. Se ve que hay un trabajo a profundidad por parte del equipo de Hacienda y el equipo de Transición. Es un presupuesto reorientado hacia las transferencias monetarias. Esto quiere decir transferencias en efectivo, ¿no? Directas. Llámense becas, la pensión, digamos, hay una reorientación del como habíamos entendido antes la política social y como habíamos entendido, digamos, los grandes rubros hacia transferencias directas de dinero. Y eso ya es una cosa que modifica fundamentalmente el presupuesto. ¿Eso hace cuánto no se veía? No lo habíamos visto, honestamente. Habíamos visto un cambio cuando nace Solidaridad, que fue el primer gran cambio al presupuesto, pero entonces no teníamos toda la información que tenemos ahora, ¿no? Ahora con datos abiertos y con los procesadores de datos podemos analizar un presupuesto en lo que hemos hecho, 72 horas en Fundar y muchas organizaciones aliadas hemos estado en ese proceso ahora. Entonces, sí, no lo veíamos desde el 94, pero ahora hay un mundo de distancia entre lo que pasaba entonces y lo que pasa ahora. Es cierto, y he escuchado esto que dices, ¿no? Que se nota que en el que hicieron que fueron muy minuciosos en el estudio y en la revisión del presupuesto. ¿En qué se nota esto, Carlos? A ver, se nota, uno, en los programas sociales definitivamente, se nota en los recortes a la burocracia. La verdad es que, regresando, ya lo pensé, regresando al adjetivo, creo que es un presupuesto consecuente. No dista mucho de lo que ha dicho en campaña y lo que ha dicho durante años. Es un presupuesto que refleja muy bien lo que venía diciendo desde hace muchos años sobre, primero, los pobres, combate la pobreza. Digamos, es distinto a lo que habíamos hecho y vamos a tener que evaluar y seguir, y esto apenas empieza, ¿no? Falta que se ejerza y faltan muchos pasos, pero definitivamente es un presupuesto consecuente y cambia mucho también en la lógica de los proyectos, los megaproyectos que ya habíamos dejado a un lado desde hace muchos años, esta lógica que llamamos desarrollista. Es decir, grandes proyectos traen empleo, inversión, el Tren Maya, el corredor transísmico, hay el Sembrando Vida, por ejemplo, que es la reforestación de 2 millones de árboles. Hay, digamos, va muy acorde a lo que había dicho durante todo este tiempo, la verdad. ¿Qué te gusta, qué te disgusta, qué te asusta, qué te preocupa, qué te tranquiliza? Vayamos una por una, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo feo del presupuesto. Perfecto. Lo bueno, hay un reajuste del gasto. Hay una reingeniería del gasto como no la habíamos visto en mucho tiempo. Eso es una realidad. Sí hay un cambio profundo y una revisión profunda. Lo malo es a costa de qué. El problema del presupuesto cuando no aumentas los ingresos es que esto se vuelve un juego suma cero. Es decir, hay ganadores y hay perdedores. Gasto es la palabra clave, ¿no? Además, clave. Ahí se mantiene ahí es donde encuentro como la preocupación general. Sí, ¿no? pero además ¿Qué se está gastando? Pero además hay un problema con el gasto, y es que ese gasto es fijo porque los ingresos no aumentaron. Es decir, esto es un juego suma cero porque el pastel no se movió. El pastel sigue siendo exactamente el mismo. Ahora, ¿en qué se reparte? Bien, los proyectos, la verdad es que, digamos, falta una lógica y ver si los proyectos se ejecutan siguiendo los lineamientos adecuados, pero hay un cambio, digamos, a lo que se había hecho, que es algo que se había prometido. Lo malo es que es a costa del presupuesto ambiental. El presupuesto ambiental, que aunque no representa tanto como otros, sí es uno de los que más sufren recortes. Se lleva 1/3 del presupuesto respecto al aprobado el año pasado. Y eso ya mete un problema porque
Ya nos dijeron 12 años para llegar al punto de no retorno con el cambio climático y eso, digamos, hay un sacrificio, por eso digo ganadores y perdedores. Siempre lo sé. Definitivamente. Y lo feo es que no tenemos con qué comparar en términos de cómo se va a implementar. Es decir, no conocemos los programas, no conocemos los proyectos, sabemos los nombres y sabemos el Tren Maya y conocemos, digamos, a grandes rasgos, pero la letra pequeña, digamos, costo-beneficio, impactos ambientales, todavía falta muchísimo sobre la implementación que no sabemos. Que eso tiene que ver con la lógica de los tiempos del presupuesto. Tenemos 15 días desde que se presentó hasta que se aprueba. Entonces estamos en esa... Aunque parece que se va a aprobar antes, ¿no? Que se va a aprobar, sí, se quieren ir antes del 31, se quieren ir el 28. Entonces, si hoy la LIF ya está pasando, la Ley de Ingresos de la Federación ya está pasando en lo general, es porque esto va a ir muy rápido. Entonces, va a ser difícil que el legislativo pueda hacer contrapeso con, uno, poco tiempo, y dos, sin los argumentos técnicos que debería tener por parte de un órgano técnico sólido. Está el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, pero no es suficiente. Falta un Consejo Fiscal autónomo, que es algo que hemos dicho desde sociedad civil desde hace muchos años. Entonces es cierto que en realidad para que lo pongamos a prueba, ¿no? O sea, la prueba de fuego de este presupuesto más que de ningún otro va a ser el ejercicio, porque ¿no? Estamos un poco en blanco. Como siempre, además, porque durante los últimos años eso es lo que nos ha pasado. Se aprueba y luego hay una diferencia muy grande entre lo que se aprobó en el Congreso en diciembre y lo que se termina ejerciendo durante el resto del año. Hay unas brechas enormes y eso tiene que ver, uno, con que había ingresos excedentes enormes que no se presupuestaban, que no venían incluidos en el presupuesto original, y dos, que se planteaban las metas de gasto muy por debajo de lo que se hacía, ¿no? Entonces terminabas gastando en cosas que no necesariamente eran buenas, como la publicidad oficial. ¿Qué puedes anticipar tú con respecto, o puedes anticipar algo con respecto a la ejecución? Creo que estamos en un muy buen punto porque el presupuesto se hizo muy apegado a lo que se ejecutó el año pasado y antepasado y con los pronósticos de crecimiento, inflación. Es decir, siempre se disparaban con temas del barril del petróleo, la inflación, el crecimiento económico del país. Entonces, ¿qué hacían? Inflaban el presupuesto. Ahora está muy apegado a como se espera que sea. Y eso ofrece una oportunidad de oro, porque ahora sí no va a haber tanto margen. Entonces, eso permite pensar que lo ejecutado se va a acercar más o menos a lo que está aprobado. Carlos, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Gracias por recibirme.